Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Hoy es el Día de la Independencia del Estado de Israel y estamos en Radio High y hoy en el Observador Internacional, y hoy comenzamos con lo que es la marcha del ejército israelí, que me pareció especial cambiar nuestra cortina. Quédense tranquilos, mañana vuelve la cortina de siempre. Hola Luis, hola Tati. Buen día, don Tenenbaum. Buen día, Muki. Buen día. ¿Se esperaban esa música? No. ¿Los ha sorprendido a ustedes también? Tendrías que haber visto mis ojos. No entendía nada, dije, me confundí de programa. No, es una muy linda marcha. La compuso un chico de 15 años, cuando se hizo una competencia en los años 50 en Israel para cuál marcha militar para el ejército israelí, y la compuso este chico, tenía 15 años en esa época, hoy debe ser un viejo cualquiera, ¿no? Pero sí. Y bueno, empecemos con eso. Vamos a hablar hoy del Estado de Israel y vamos a contar dónde está parado el Estado de Israel hoy en el 2016. Perdón, Muki, ¿no vas a hacer ningún comentario, aunque sea cortito? Tenés razón, perdón. Chau, Dilma. ¡Qué cortito! Muy representativo. Chau, Dilma. Sí, Dilma fue suspendida, no sé si es un chau total, porque tiene que todavía perder el juicio dentro de 6 meses, pero en los próximos 6 meses Dilma Rousseff no va a gobernar Sudamérica, y la verdad es que con esto Maduro se quedó solito. Y bueno, esperemos de que este empujón más termine con los regímenes autoritarios y populistas en América Latina y se pueda retomar la senda del sentido común. Pero bueno, sí, pero chau Dilma, ese es nuestro comentario. Y volvemos al Estado de Israel, y seguramente el lunes vamos a comentar mucho más, porque también tendremos mucho más información sobre cómo sigue Brasil después de esta. Y lo que quiero contar sobre el Estado de Israel, en qué situación está hoy en el 2016, y es un día, el Día de la Independencia, me pareció el día para contarlo. Recordemos que el Observador Internacional en general no a menos que en comentarios, pero nunca es un tema del Estado de Israel, porque para eso se ocupa Radio High, que tiene toda la programación sobre eso, y nosotros venimos a contar sobre el resto del mundo, ¿no? Es decir, ni Argentina ni Israel, esa es nuestra línea editorial, que se nota, ¿no, Luis? Se nota. Los silencios también hablan. Bueno, vamos a empezar primero sobre el Estado de Israel, un poco de información. Hoy nos contaron que tiene 8,5 millones de habitantes, de los cuales más del 20% son árabes, es decir, no judíos. Y si bien se llama el Estado judío, tiene una ley del retorno, de la cual voy a describir un ratito. Sé que muchos de nuestros oyentes conocen esto y mucho más. Voy a tratar de agregarles quizás cosas que no conocen o que no saben o que no recuerdan, pero básicamente 20%, y un 20% más o menos de religiosos judíos también, así que, y con distinta variedad, es un arco iris de religión, ¿sí? Desde los totalmente ateos a los agnósticos, pasando por los creyentes seculares, por unos un poquito más religiosos, y bueno, la verdad que hay muchas tendencias. Y es un conflicto permanente, como lo es con la minoría árabe. En Israel, afuera de la minoría árabe musulmán, hay árabes cristianos, no una cantidad muy grande, pero los hay, y más chico todavía son los drusos, que si bien son árabes, tienen una religión de ellos, una religión semisecreta,
que la conversamos en algún momento durante los primeros programas. Y muy interesante la estructura drusa, la estructura mental drusa. Muy interesante. Y si no fuera que el programa de hoy dura solamente 1 hora, estaría conversando un rato sobre eso también. Pero todos pueden ir para atrás, si quieren, el Observador Internacional, vayan al Facebook y a YouTube, y ahí tienen atrás todos los programas del principio. Hay algunos programas que están al principio en el que hablamos de las minorías en el Estado de Israel. Y la otra son los cherquesos, los circasianos realmente, cherqueses en hebreo y en árabe, circasianos, que son gente que vino de Rusia, de la zona de Chechnya más o menos, ¿sí? de la corazón de la Rusia musulmana. Son musulmanes pero no son árabes. Y tanto los cherquesos como los drusos participan en el ejército israelí, en Tzal, las fuerzas de defensa israelíes, y de hecho hay hasta generales de ellos. En ese sentido tienen una integración absoluta. Los árabes musulmanes y los árabes cristianos también, aunque los cristianos más y más se presentan como militares, están exentos de ir al ejército para no tener un problema de lealtades estando en el ejército. Esa es la mirada. Por supuesto se puede mirar desde cualquier lado, desde la desconfianza, pasando por el respeto de que hay gente que tiene otro tipo de conciencia y otro tipo de mirada, y así es el Estado de Israel. El Estado de Israel es el único Estado democrático en el Medio Oriente, y así lo puedo decir afirmativamente. Durante la primavera árabe hubo algunos esbozos, pero todos terminaron en algún tipo de sistema autoritario. Israel no, además no funcionaría porque el famoso dicho, dos judíos, 3 sinagogas. Somos un pueblo con muchas opiniones y a veces no estamos de acuerdo con la propia. No, seriamente, es un país con muchos partidos políticos, siempre los hubo, 70 partidos políticos, se puede decir. Llegaron a estar en el Parlamento 14, 15 partidos. Hubo, por ejemplo, en las últimas elecciones en Israel, o en las anteriores a las últimas, 3 partidos de padres divorciados, es decir, que querían derechos a los padres que se divorcian. No se pusieron de acuerdo entre ellos, tuvieron 3 partidos, se presentaron, y es un país donde la libertad de expresión es muy, muy atesorada, no que le funcionaría de otra forma, pero hay mucha libertad de expresión, y de hecho hubo partidos políticos que se sentaron al Parlamento israelí que negaban la existencia del Estado. Es decir, la idea es que cada uno puede decir lo que quiera, aunque no me guste y aunque niegue la misma esencia. También hay partidos políticos árabes, por supuesto. Hay una lista unificada de partidos árabes que tienen 21 miembros en el Parlamento, de 120 miembros del Parlamento. Hay un sistema judicial totalmente independiente, furibundamente independiente, con un sistema más parecido al anglosajón, es decir, es basado en el anglosajón, es decir, no como en Argentina, donde hay un juez de instrucción, donde la fiscalía tiene una posición distinta. Allá es simplemente como en Estados Unidos, como uno ve en la tele, pero sin jurados. Es decir, jueces, no hay jurados en Israel, pero la fiscalía es la que decide, la policía es la que interroga, y los derechos son cumplidos incluso en niveles que no conocidos en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Israel no se le puede sacar sangre a nadie y no importa cuál es el motivo. En Estados Unidos, por ejemplo, si un juez puede ordenar sacar sangre si es para identificar algo. En Israel no se puede. El derecho, el ser dueño de tu propio cuerpo está inscrito en lo que se llama la Constitución israelí, aunque no es realmente todavía una constitución, sino son pedazos de constitución que se fueron aprobando, pero que tienen rango de ley constitucional. Es decir, si bien no hay una constitución con un preámbulo hay leyes que tienen rango constitucional. Es decir, que si una ley nueva choca con una ley de rango constitucional, por ejemplo, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, los derechos de ser juzgado, el sistema judicial, todo eso está garantizado. Y de hecho ya hay muchas leyes que fueron abolidas por los tribunales en Israel por estar en contra de estas leyes de rango constitucional. Yo sé que voy rápido, y me parece que vamos a tratar de volver en alguna otra efeméride sobre alguno de estos temas. Perdón. Pero es un sistema, repito, muy democrático, con mucha libertad de expresión,
Cuando digo libertad de expresión, digo realmente que cada uno puede decir lo que quiere. Y hubo un escritor que a todos les recomiendo, que fue traducido al castellano y que se consigue en Buenos Aires, se llama Efraín Quillón. Se escribe Efraín EPH, como en inglés, Efraín Quillón, K-I-S-H-O-N, que fue un escritor humorístico que retrató muy bien al Estado de Israel en sus principios y hasta los años 70, y una de sus frases célebres para mí es: en Israel todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere, pero nadie tiene obligación de escuchar. Y se trata de eso, de decir, dicen de que en Israel un monólogo es una persona hablando consigo misma y un diálogo es dos personas hablando consigo mismas. Es un pueblo muy vociferante, muy enojado, muy opinionado, yo diría, más que todo, ¿sí? Me molestaría, ¿cómo diría? No me gustaría que la gente se sienta ofendida por esto, porque algunos creen de que yo no debería hablar así del Estado de Israel, pero cuento la verdad, así como cuento que es un país furibundamente democrático, puedo contar que es un país donde es difícil mantener una discusión. Realmente la gente no es fácil de discutir con israelíes en ningún tema, no hablo de política, cualquier cosa. Igual además, no es un rasgo negativo discutir. Es un rasgo negativo cuando no escuchás. Bueno, sí, pero yo creo que es por lo menos sí. ¿Cómo? No, que es inherente al ser humano, es eso, igual. Pero este tipo de ser humano es especial. El judío en general es de discutir, es de discutir, es de no aceptar, claro. Y es de no escuchar también, mucho de no escuchar. Pero también es cierto que funcionó. El Estado de Israel pasó de ser un país pobre, pero hablamos de niveles de lo que hoy sería Bangladesh, ¿sí? O de un país en África, a ser una de las 20 economías más fuertes del mundo, con, como dije, 8,5 millones de personas, ¿sí? Con una población que es la que más lee diarios en el mundo per cápita, la que más lee libros en el mundo per cápita, ¿sí? A una población que mantiene el mejor ejército y seguro la mejor fuerza aérea del mundo, con los mejores pilotos del mundo, y esto no es una mirada chauvinista, sino una mirada real de lo que son, pregúntasela a cualquiera, al mismo tiempo que tiene un sistema educativo que es que es insigne, ¿sí? De hecho, las universidades israelíes que son excelentes, y además uno los ve por todos lados del mundo, cada vez que se ven nuevos inventos, el 50% del software que está en Internet, sea en apps, en aplicaciones o en lo que sea, se hace en Israel. El teléfono celular se inventó en Israel. Tenemos lista, y estamos hablando de 8,5 millones de personas que viven bastante bien a nivel económico, y a nivel social está picando. Luis, vos tenés la palabra. Cuando me encontré con vos después de haber ido a Israel, me dijiste una palabra, que es la palabra que vos decís que define a Israel. ¿Cuál es? No la tengo presente ahora. Determinación. Determinación. Gente determinada, Dios. Es esto. Es un país de gente determinada. Sí. Y además no hay vacaciones, ¿viste? Determinada para lo que quieras, ojo. Eso. Para lo que sea. Para bien y para mal, vos decís. Sí, determinadas para lo que son quieras. determinadas. Son determinadas, están acostumbrados a vivir en un mundo muy hostil. El Estado de Israel pasó en épocas más hostiles que esta, increíblemente. Hubo épocas en las que tener relaciones diplomáticas con Israel era difícil. Los países europeos, de Europa Occidental, no todos, por ejemplo, España no tenía relaciones diplomáticas con Israel hasta muy entrado a los años 80, Portugal tampoco, es decir, y en Sudamérica sí, en Sudamérica tenía buenas relaciones, ahora fueron peores. Venezuela cortó relaciones, Bolivia cortó relaciones, Ecuador básicamente cortó relaciones, Brasil se negó a recibir el embajador israelí, con Dilma Rousseff vamos a ver qué va a pasar con el nuevo gobierno, con Cristina hubo momentos muy duros también, pero nunca se cortaron relaciones. Pero cuando Israel secuestra a Eichmann, el Mossad secuestra a Eichmann de Buenos Aires, Argentina cortó relaciones con Israel. Es decir, es un país que tiene problemas con relaciones diplomáticas. En un momento determinado no había relaciones con ningún país comunista. Todos cortaron relaciones después de la Guerra de los 6 días, menos Rumania.
todos los demás, todos cortaron relaciones, es decir, ni Polonia, ni República Checa, ni Checoslovaquia en esa época, ni Bulgaria, ni Rusia, por supuesto, la Unión Soviética, y en Asia prácticamente no tenía nadie, estaba Corea del Sur, Singapur, y para de contar, ni la India, ni China, ni Taiwán, ni nadie. Es decir, Israel vivió aislada mucho del mundo, un aislamiento diplomático y también económico en gran parte. Había un gran boicot contra Israel. El boicot que hubo contra Israel fue un boicot que todavía existe, pero ahora se quiere renovar con lo que hacen los Hamas y el grupo de palestinos de tratar de boicotear a Israel, pero el boicot grande era de todas las compañías grandes del mundo. Los países árabes les decían, si haces negocios en Israel, no haces negocios en mi país, y eso era Arabia Saudita, Egipto, y todos los países árabes y todos los países musulmanes. Y entonces, por ejemplo, Shell no trabajaba en Israel, creo que sigue sin trabajar. Coca-Cola entró recién en los años 80 a Israel, y fue cuando empezó Estados Unidos a pasar leyes que prohibía hacerle boicot a Israel. Era la única forma. Nos vamos a nuestra primera canción. Esta es una canción cantada por un cantante israelí bastante conocido, que es Gidi Goff, que sus canciones se escuchan bastante también en Radio High. Van a ser en hebreo las dos canciones hoy, que es nuestra excepción en general nuestras canciones no son en hebreo, son en otros idiomas, y esta es mi canción favorita en el mundo. Yo no sé si eso importa o no, pero esta es mi canción y se llama Shlal Sharav, que habla sobre el viento del desierto que llega y que levanta las temperaturas a 40 grados y baja la humedad a 15%, y que es muy especial cuando se rompe, cuando entra el agua del mar con la humedad, y lo describe en esta canción. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. La verdad que me encanta esta marcha. Está buena, ¿no es cierto? Muy linda, sí. Bueno, la canción que acabamos de escuchar antes, Sí. la quiero hacer algo que no hago nunca, ¿sí? Se la voy a dedicar a Eve, y bueno, para ella, que bien. también le gusta mucho la canción. Sí, la marcha es... vos sabés que yo la tenía puesta, ahí hace unos años salieron unos despertadores que eran híbridos, ¿sí? Que vos le podías poner algo de la web, una canción o lo que quieras, y te despertaban con la música que vos querías. Ajá. Hoy ya es fácil hacerlo con el celular y todo. Y esta era la marcha que yo le ponía a mi hija para despertarla a las 7 de la mañana para ir al colegio. Todas las mañanas. La odia con toda su alma. No, ¿No? no, Bueno. ya no. Bueno, Ya lo superó. pasó. Ya lo superó, sí. Bueno, vamos a hablar de un tema de Israel que creo que es interesante, y es la inmigración a Israel. Ustedes leyeron sobre el tema, ¿no es cierto? Ujú, sí. Israel nace con 600.000 habitantes, 650.000 habitantes. Y hoy tiene, inmigraron a Israel en el primer año solamente 1,5 millones de personas. Ustedes imagínense que en Argentina, que tenemos 40 millones, en un año y medio vienen 60 millones de personas a vivir. No, nos morimos. No, imagínate lo que es viajar en subte, en el techo, más o menos. Pero no solo eso, vinieron de 112 países distintos, hablando idiomas distintos, con costumbres distintas, con exigencias distintas. Fue es decir, era el famoso crisol de raza, pero en 10 minutos, ¿sí? Ahora que la gente que está en el tema de los inmigrantes, que nosotros vemos el problema de Europa, de recibirlos, uno entiende el shock cultural de que vengan gente que, viste, vienen de Marruecos y hablan árabe, y vienen de Buenos Aires y hablan castellano, y vienen de New York y hablan inglés, y vienen de la India y hablan hindi,
y vienen de Azerbaiyán y hablan el azeri, y cada uno no entiende nada, además ninguno sabía hebreo. El idioma hebreo es un idioma que si bien con el cual está escrito la Biblia, pero fue recuperado como idioma para hablar a principios del siglo XX, y no lo sabía nadie, es decir, lo sabían en Israel porque se obligaban a sí mismos a hablar hebreo, pero la gente no hablaba. En el mejor de los casos hablaban el yiddish, algunos, y otros hablaban el ladino. En el mejor de los casos en los que se podían comunicar búlgaros con turcos, quizás el ladino o el yiddish entre judíos franceses y judíos suecos. Pero la verdad es que cada uno venía con su idioma, y aparece una cantidad inmensa de periódicos, cada uno en su idioma, y muchos de ellos sobreviven hasta el día de hoy. En su momento, yo cuando fui en el 66 a Israel, el kiosco de diario parecía el supermercado. De hecho, tenía mucho más cosas un kiosco de diario que un supermercado, porque mucha variedad de comida no había. Israel, cuando yo llegué en el 66, no tenía nada. Es decir, vos ibas y tenían 2 gustos de helado. El helado se elegía por colores. Se sigue, creo, todavía eligiendo por colores en Israel. Es decir, la gente dame azul, amarillo y verde. ¿Sí? No dicen dame frutilla, banana. Y de hecho la banana era amarilla. Y yo... había un argentino que había abierto un lugar llamado Manolitos, la primera heladería no israelí, un argentino, por supuesto, y la banana es blanca. Y claro, la gente decía, no, la banana tiene que ser amarilla. Y dice, pero vos te comés la cáscara, le pregunto. No, y no lo comían. No lo comían porque ellos venían y pedían así, azul, amarillo y verde. Estamos hablando de un país que tenía, claro, era lo básico, había que ocuparse de lo básico, lo más importante, lo más urgente, y es dar de comer a la gente. Y nada de lujo, ¿sí? Los autos, el tener un auto, de hecho se llamaba private, es decir, un auto privado, era tener una cosa muy importante. Estamos hablando del 66. Hoy hablamos de una economía espectacular, la israelí, y vamos a hablar un poco de esa economía. Y vamos a hablar primero de la fuente más grande de ingresos de Israel es la alta tecnología. Y la alta tecnología se divide en varias partes, ¿sí? Es importante. Hay alta tecnología simplemente como el software, que estuvimos hablando antes. Hay alta tecnología como ser instrumentos de precisión, que se hacen en Israel. Hay alta tecnología para medicina, y Israel es uno de los líderes del mundiales, si no el líder mundial en tecnología para medicina. En agricultura, Israel era, cuando yo llegué en el 66, incluso en los años 70, era un país que vivía de la agricultura, vendía naranjas y esas porquerías. Y yo me volvía loco, y dije, ¿cómo el Estado judío vende naranjas y compite contra Marruecos, donde el tipo que corta la naranja no sabe leer y escribir? Y acá la gente terminó en la universidad y está cortando naranjas. Y decía, no, porque si no, ¿de qué vamos a comer? Y digo, lo mismo que come Singapur, de nada. Singapur tampoco tiene agricultura y vive muy bien. Suiza apenas tiene un poquito de agricultura. Importa, ¿qué es lo que haces? Vendés caro y importa barato, ese es el negocio siempre. Llevó mucho tiempo, pero terminó ocurriendo, y Israel hizo el movimiento a lo que se llama la economía de vender inteligencia, ¿sí? No vender mano de obra. Sí. De eso se podría ocupar China. De hecho, China está también emigrando de eso, y hoy va cayendo más hacia África y hacia India, ¿no? También todo el mundo está tratando de hacer lo que se llama la inteligencia. Entonces la agricultura, pero lo que se logró hacer, cosas increíbles en la agricultura. El goteo, que todos conocemos, o los que conocen en agricultura, cuando vos en vez de regar usás goteo, usás las gotas, se inventó en Israel, donde no hay agua. De conseguir el agua, por ejemplo, del rocío, también se hacía en Israel, donde el desierto floreció. Y esto es algo, Luis, vos nos podés contar un poco, ¿no? De las cosas que viste en Israel. ¿Por qué no nos contás vos? Porque si no voy a hablar todo el programa yo. No, esto que decís, me metí en un kibutz y en realidad me metí en un spa. Ya no tenía más actividad agrícola de explotación masiva cerca del Mar Muerto, ¿no? Sí. Ya no era una masividad, sino era casi esas cosas, qué sé yo, rúcula orgánica libre de rayos cósmicos, qué sé yo. Cosas esas que te venden a 4.000 millones de mangos, la hojita, ¿no? Pero volás si comes eso. Claro, no eran así, ¿no? Me gustó que no tenga rayos cósmicos, es muy importante. ¿Qué sé yo? No, pero viste que los productos orgánicos ahora son así, ¿no? La etiqueta es enorme, ¿no? Claro, no pasó jamás por, qué sé yo, por nada, no sé, no la miraron. Nadie la miró. Cultivada por ciegos. Bueno, cosas así de especificidades
especificidades terribles encontrar. Y aparte, bueno, esto que decís de la venta de inteligencia, esos malls que están entrando a Haifa, y sabés que ahí adentro hay miles de personas pensando, ¿no? Es cierto, son malls, tenés razón, es una idea que nunca se me ocurrió, son malls de alta tecnología, es decir, no de venta, sino No, son de malls creando. de gente que está pensando adentro. Yo me acuerdo que pasaba con el auto y decía, chao, cuánta gente pensando por acá. ¿No? Porque, como me lo contaron antes de encarar, más para el lado de Haifa, y es un pesito dramático, es decir, que la actividad de ahí es pensar nada más, ¿no? Y me los imaginaba pensando teléfonos o boludeando, jugando al ping-pong o... No, en Israel esa cosa de jugar al ping-pong de Silicon Valley, de que la No, gente eso tiene no que es- jugar no al es, ping-pong, no no, va. existe en Israel, no. Cuando se piensa, se trabaja Se de piensa pensar. primero que piensa todo el tiempo, sí, claro. Se supone que estés pensando, no que estés jugando al ping-pong para creatividad. No. Yo me los imaginaba así como un... Eso es muy yankee, ¿eh? Eso Claro, es muy tipo yankee. Google. Sí. Porque aparte el espacio Claro, era enorme. Entonces decía, bueno, acá la pasan bomba lo que están pensando acá. Se la pasan discutiendo también ahí, queda tranquilo. Son grandes malls donde hay mucha gente discutiendo. Lo que sí es cierto, eso de discutir, me impresionó así porque sin comerla ni beberla, o sea, no es que sin comerla ni beberla, sin decir agua va o sin intermediar ningún pedido expreso, se te meten en tu vida y ya lo tenés en tu vida. Opinando, decidiendo, todo. Desde me cambiaron el auto, me secuestraron a mi novia, más o menos. Me pasó de todo así en ese sentido. 4 de la mañana en una Te la ruta secuestraron para poder hablarle, ¿no? para hablarle. Sí. Claro, te la secuestran para poder hablarte. Y Y ajá, claro. tengo ahora una víctima, le puedo hablar y no me va a discutir. Obvio, Lola no tenía ganas de ir al baño, entonces digo, preguntale ahí. Y era la comisaría de la Puerta del Rey, ¿no? En Jerusalén, en la ciudad antigua. Preguntale ahí dónde podés ir. Pues era la primera vez que estábamos en Jerusalén, no teníamos ni idea de que había baños públicos, todo eso. No teníamos ni idea de nada. Entra a la comisaría Lola y desapareció como 1 hora y pico. Yo decía, ¿qué hago? Ay, no. No, o sea, qué sé yo, por pura simpatía, era una comisaria la que estaba a cargo. Empezaron a charlar, ¿de dónde sos? Pim, pam, pum, dibujos animados, No te puedo creer. Terminó almorzando con los policías que le mostraban las armas para ver si las dibujaba y las animaba. Y yo afuera desesperado diciendo, ¿qué pasó? Y la otra de fiesta con la comisaria de Jerusalén, súper amable, que también le dio consejos, todo, tuvo 1 hora hablando con ella, no es que con el grupo. Y así varias cosas. Qué gente, Dios. Bueno, voy a contar un chiste, sé que son las 7:30 de la mañana, así que lo voy a mantener tranquilo el chiste, Sí. pero es un chiste, ¿sí? Dicen por qué en Israel no se puede mantener relaciones sexuales con las ventanas abiertas. Uy, no Porque sé. siempre va a venir alguien para decirte cómo se puede hacer mejor. Ay, no me muero. y sí. Alguien va a opinar. Esta es la descripción de cómo, bueno, por su chiste, por supuesto, ¿no? Sí. Nos vamos a nuestra tanda, incluso hoy tenemos tanda. Dale. Vamos. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Muki, hablando de tecnología, ¿sabías que el 96% de los israelíes tienen celular? Es muchísimo. Es impresionante, sí, y Muchísimo. algunos tienen más de uno, ¿eh? Tienen 5, uno en cada bolsillo. Sí, es muy... A ver, cuando salió el celular, o las primeras ya épocas del celular, todavía no estaba el teléfono inteligente, Sí. era muy común entrar a cafés en Israel, donde en la misma mesa había 3 personas sentadas, ¿sí? Y en vez de estar hablando entre ellos, hablaban con el celular. No.
Sí, era absoluto. Y sí, ahora cada vez más. Pero fue hace más tiempo. Ahora pasa mucho. Yo me junto con mis amigos y estamos todos publicando la misma foto y no nos hablamos. Pero ahora pasa eso. Sí, es verdad. No, pero es una obsesión con el celular. Es mucho más alta que la de Estados Unidos. Claro. La cantidad de celulares que hay. Y los israelíes, sí, están permanentemente con el celular. En algún momento, hace 10 años, era el celular más barato del mundo, no el teléfono, sino el minuto. Ahora es un poquito más caro, pero sigue siendo muy barato en Israel. El uso del celular es bastante barato. Y hay mucha competencia. Israel abrió el mercado de comunicaciones hace 5 años y fue un boom impresionante. Es decir, aparecieron como 10, 12 compañías para un país muy chico, ¿sí? Bajando los precios en forma así radical y bueno, los israelíes usan mucho el celular. Recordemos que el israelí vive en un estado permanente, además de tensión, de que los vecinos no puede ir a visitar los países vecinos. Si puede, en teoría puede ir a Egipto, pero no va nadie porque es peligroso. Pueden ir a Jordania, no hay lo que ver, fuera de Petra, y además también es peligroso. Y entonces el israelí trata de viajar lo más posible y en verano se va, no sé, 30% de la población se va de viaje. Viaja mucho dentro de Israel, hay mucho turismo interno. Y una de las primeras industrias israelíes, lo que se llama la industria sin humo, fue el turismo a Israel. Israel vende algo que no puede vender ningún país, prácticamente ningún país, y es sentimientos. Y esa exportación, que no aparece en ningún libro de economía, es lo que mantuvo y ayudó mucho a Israel. Los judíos mandaron dinero siempre, y era muy común la sensación de que cuando venían alguien le decían, mirá, vos tuviste suerte, pero en los últimos 2000 años ningún judío tenía el Estado judío, y vos lo tenés. Y dependemos de gente como vos que ayude. Y los judíos siempre, en muchos lugares, ayudaron mucho al Estado de Israel. Hoy ya no lo necesita. De hecho, hoy pasa al revés. Hoy el Estado de Israel ayuda a algunas comunidades judías que están mal, como que devolviendo eso de los primeros 30 años o 40 años de Israel, donde los judíos realmente ayudaron y ayudaron mucho. Por supuesto hubo de todo, hubo gente que nos quiso ayudar, pero la gran mayoría. Y estamos hablando de una población, para que el oyente que no sabe, hay 11 millones de judíos en el mundo, 12 millones de judíos, depende quién cuenta. Algunos dicen puede llegar incluso a 13, pero se terminó. No, me pasó más de una vez, que yo hablando con gente que no es judía, le preguntaba, ¿cuántos judíos vos crees que hay en el mundo? Y el número más común era 250 millones, que yo escuchaba. Y yo lo miraba y decía, no, somos 11, 12 millones. Dice, usted hace muchísimo ruido. Uh-huh. Es cierto, también, es cierto que el Estado de Israel también está en el centro de las noticias, etcétera, pero sí. Y la sensación de cada judío de querer ayudar. Por supuesto, hubo una gran inmigración. Israel hizo algo que no hizo ningún país del mundo. Descubrió sabía que había 50.000 judíos negros, los llamados, mal llamados falaya, los judíos etíopes, porque falaya es un término denigratorio que se usa en Etiopía, y los trajo a todos a Israel en lo que se llamó la Operación Moisés, a que yo tuve el honor de participar en una participación muy chica en el aeropuerto de llegada de ellos, y importó 50.000 negros para ser ciudadanos en el país. No lo hace nadie, en ningún lugar del mundo. Israel lo hizo. Y era un orgullo. Después de que se logró que cuando la Unión Soviética cae, los judíos de Rusia pudieron venir. Y ¿cómo diría yo? El compromiso de los judíos del mundo para ayudar a los judíos soviéticos para que puedan salir, incluso se hicieron cambiar leyes en Estados Unidos para promocionar de que la Unión Soviética deje salir a judíos, una gran persecución en la Unión Soviética contra los judíos, así como lo hubo en la Rusia zarista, y los judíos finalmente vinieron a Israel, vinieron más de 1 millón, y en Israel hasta el día de hoy hay muchos lugares con carteles en ruso. Y es decir, la inmigración, el tema inmigratorio era un tema muy importante porque aparte hay un tema demográfico, y es que por supuesto los árabes
tienen 10, 12 chicos, y los judíos, especialmente los seculares, tienen 2, 3 hijos. Eventualmente ellos van a ser mayoría si sigue así, pero la inmigración era lo que mantenía el balance y de hecho lo mantuvo hasta el día de hoy. También están los religiosos, que ellos también tienen, los judíos muy religiosos. Y quiero contar sobre el tema de la inmigración, cómo vinieron los judíos etíopes, porque creo que vale la pena la historia. Los judíos, estaba en ese momento como presidente de Etiopía Mengistu Mariam, un asesino de aquellos, uno de los grandes asesinos del África, de la calaña de Idi Amin y de Bokassa en la República Centroafricana. Y en Sudán, que limita, hoy hay 2 países, hoy es Sudán del Sur, pero en ese momento era un solo país, limita con Etiopía y lo manejaba un hombre llamado Jafar al-Numeiri. Y Numeiri era el presidente de Sudán, que era árabe por supuesto, pero también para la suerte de estos inmigrantes y del Estado de Israel era un buen coimero. Así que se le garpó plata y los hicieron caminar desde Etiopía a Sudán. Vinieron gente enviada de Israel en secreto, y desde Sudán los trajeron en aviones a Israel, previo pago, por supuesto, de una suma importante de dinero al señor Numeiri, a su cuenta personal. No sé si va a aparecer en los papeles de Panamá, ¿no? ¿Qué te parece? Habría que buscarlo, ¿no? Sí. Y así se trajeron 50.000 personas en lo que se llamó la Operación Moisés. Yo les digo, yo estaba sentado en el aeropuerto ayudando al Ministerio del Interior en esa época, para ayudar a registrar a la gente, etcétera, y venía gente, yo no puedo explicarles de qué nivel de primitividad, es decir, ni electricidad, ni agua corriente, ni nada por el estilo, ni la vieron ni en televisión, porque no tenía ni televisión, nada. No había, por supuesto, celulares en esa época. Y te puedo decir de que, y no me avergüenzo de decirle, me pasé 3 días llorando yo, es decir, de la emoción. Esta gente venía y se bajaba del avión y besaba el asfalto, que tenía olor a nafta, ¿sí? Recordemos que el asfalto del aeropuerto no es exactamente un lindo lugar para besar, pero la emoción de ellos y la emoción de la gente que lo recibió. Hoy ya hay miembros de parlamento, generales, en el ejército que son negros, así, simplemente. Y ellos venían con la religión judía que la habían cuidado todavía desde la época, aparentemente desde la época del rey Salomón. Hay varias teorías cómo ellos terminaron ahí. Y la sociedad se enfrentó a un nuevo reto. Ya no era la inmigración común de gente que habla otro idioma, sino ya de otro color. Y de otra cultura, básicamente de la no cultura, me refiero a la cultura o a la civilización, no me refiero tanto a la cultura misma, ¿no? Un momento muy especial del Estado de Israel. Voy a hablar de otros temas que me importan. Estábamos hablando del turismo. Israel recibe muchísimo turismo. Empecé a hablar del tema sentimental y me fui por los sentimientos, pero Israel tiene muchísimo turismo que de gente que viene a ver en general no es un turismo de vacaciones, es un turismo que vienen a ver Jerusalén y muchos cristianos, la peregrinación, ¿no? Uh-huh. ¿Me estabas diciendo algo, Tati? No, que sí, que pienso lo mismo que vos. Imagínate, es el país donde nació Jesús y los cristianos obviamente van. Así es. Y Pablo VI, el Papa Pablo VI, llegó ahí a Tierra Santa en el año 66. De casualidad, tengo ahí un tema personal mío y es mi padre el que le trajo la invitación y el que se encontró, fue el primer judío que se encontró con un papa en una reunión oficial, incluso sacaron estampillas. Y el papa vino a Israel y detrás de él vinieron muchísimos peregrinos, muchos, y siguen viniendo muchísimos. Uh-huh. Vos, Luis, caminaste por la Vía Crucis. Lo que siempre me produjo duda, lo que no llegué a entender muy bien, es cómo los cristianos ortodoxos tienen un cuarto de Jerusalén. ¿Cómo tienen su propio cuarto? Bueno, sí, no es un cuarto. La palabra quarter quiere decir barrio, ¿sí? Claro, pero digo cuarto no. Eso, el quarter, su quarter. Tenemos que adentrarnos en la historia de Jerusalén y nos va a llevar mucho tiempo. No, es lo único explicación, pero el Santo Sepulcro, por ejemplo, está dividido en muchos pedacitos. Claro.
Claro, entonces hay pedacitos de los etíopes y pedacitos... Hablamos de los cristianos, en este momento. Sí. Sí. Además, la libertad religiosa absoluta. Jerusalén nunca tuvo libertad religiosa hasta que llegó el Estado de Israel en el año 67. Hasta entonces, Jerusalén nunca, jamás en su historia tuvo libertad de culto. Era o de los musulmanes, o de los cristianos, o de nadie. Si los judíos no llegaron. Cuando llegó el Estado de Israel, lo primero que implementó es la libertad de culto. Es decir, que el que quiera, el que rece lo que se le da la gana, como quiera, como se le dé la gana. Esto de los cuartos, ¿cuándo se estableció? ¿Cómo? Lo de los cuartos, ¿cuándo se estableció? Y esto viene ya de la ciudad vieja de Jerusalén, tiene muchísimos años, tiene algo así como 300 o 400 años. Mira estaban los armenios, ahí están los árabes, los musulmanes, están los armenios, están los judíos. O sea a los judíos los echaron, ¿sí? Es un resabio de la cruzada en algún lugar. Es un resabio, sí, son cosas que van quedando de la época de los cruzados y de algunos liberales del Imperio Otomano que permitían también el culto cristiano, pero no el judío. Nos vamos a nuestra última canción de hoy, que también es una canción en hebreo, y después les cuento de qué se trata. Dale. Vamos. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional por Radio High. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. ¿Y esta canción de quién es? Esta canción es de Yoram Gaon, un emblema en Israel en cuanto a... Fue un cantante de musicales. Es judío sefaradí y la canción habla sobre cuando no él, pero el personaje que le hacía una obra de teatro, vivía en Marruecos, en la ciudad de Casablanca, y de hecho le daban el honor, era una persona importante y que cuando llega a Israel son todos iguales y nadie le importa mucho quién era él antes, ¿no? Es la llegada a la nueva sociedad y él cuenta de que él caminaba por las calles y lo admiraban. Y esto le pasó a muchos, ¿sí? Muchos llegaban a Israel y eran alguien, y cuando llegaban a Israel eran uno más. Y este es el sistema de igualdad que existe en Israel y que no está dictado por un gobierno. Está hecho porque todos ellos son inmigrantes, básicamente todos inmigrantes. Cuando yo contaba de que el Estado de Israel nace al revés que cualquier otro Estado, donde primero hay un gobierno, que era el Congreso sionista, y luego había eligieron una tierra, que era la tierra de Israel, y ahí trajeron un pueblo, el resultado fue ese. El resultado es que nadie puede decir, porque yo estoy acá hace 500 años y mi familia, ¿no? Algo parecido de la Argentina. Hay muy poca gente que puede decir que son de grandes familias, argentinas, porque lo son, pero también la verdad es que la gran mayoría son inmigrantes, sí. Pero en Israel son todos inmigrantes. Claro. Entonces, nadie respeta a nadie. Y hay una cosa para que tengamos una idea, el primer ministro de Israel, que está a cargo de la seguridad, de la vida de estos 8 millones de habitantes que viven en permanente riesgo y en medio de guerras, gana un sueldo cómico de $3.500 por mes. Uno diría, bueno, es un buen sueldo, sí, pero es un primer ministro, ¿sí? Es el tipo que tiene que estar dedicado a eso, y la mujer tiene que ir al supermercado a ver qué compra, porque no puede comprar lo que sea, ¿sí? No puede decir, por supuesto, nadie tiene en la Argentina servicio doméstico, en Israel, nadie tiene servicio doméstico. La vida es muy, en ese sentido, bastante espartana, en ese sentido, y es un pueblo, además, muy adepto a la limpieza, entonces, las parejas todo el tiempo están limpiando las casas. Yo siempre que voy, alguien está limpiando algo a las casas de alguien. Y una obsesión con la comida. Recordemos que el judío en general, si bien no lo tiene prohibido, no bebe alcohol. Es muy poco ahora, ya hay nuevas generaciones, hablamos de otro mundo, pero hasta hace muy poco no se tomaba, no había entonces la gente comía. Y vos vas en las fiestas, Pesaj, Rosh Hashanah, cualquiera de las fiestas, incluso Yom Ha'atzmaut, y la comida, y vas y tenés que saludar a todo el mundo, y en cada lugar esperan de vos que comas una comida entera, ¿sí? Terminás reventado. La gente después de las fiestas termina engordando, pero mucho más que en la Argentina o que en los países con la Navidad. Ahí es directamente solo comida, y es comer.
Dar un ejemplo, en un momento determinado Israel tuvo una hiperinflación también, pasó por momentos económicos difíciles, aún ya bastante más adelante de la creación, ya en los años 70, pero por ejemplo, se sacaron los subsidios a muchas cosas que tenían, estaban cosas subsidiadas, y el primer ministro Menachem Begin dijo, miren, yo estoy dispuesto a sacar subsidios de todos menos al pan. El pan es algo que tiene que estar en todas las mesas en Israel, no puede ser que la gente no tenga pan. Es una mirada de principios del siglo XX, ¿sí? De final del siglo XIX, pan. Hay cosas más importantes que el pan, hoy sabemos nutritivamente, pero es como un tema importante, es una obsesión, ir a comer, los israelíes salen todos a comer. Hoy, la generación ya de mis hijas, las más jóvenes incluso, yo te diría, pueden salir a tomar, pero la gente sale a comer. La diversión principal de los israelíes es comer. Y los restaurantes son lugares especiales. Te voy a decir que hay cosas que tienen muy especial en Israel, y es que vos vas a comer algo y decís no me gusta el plato y te lo cambian. No es que está mal el plato, está mal hecho, está podrido, te lo trajeron tal. No me gustó, te traen otro, ¿sí? Es decir, la relación es muy fuerte con el tema de la comida. Sí, es muy, muy interesante. Y es un país de gente que se imita uno al otro, así como discuten todo el tiempo uno con el otro. Por ejemplo, el auto israelí, como había un boicot, no llegaba ningún auto japonés a Israel. Y los americanos eran muy caros, llegaban algunos autos europeos, ¿sí? De Renault, de Citroën. Los autos alemanes no se querían comprar por el tema, todavía estaba muy fresca el tema del Holocausto, así que era mucho auto francés, en general auto francés italiano. Cuando aparece el primer auto japonés, la primera compañía que dice que no le importa el embargo y que si no le va a vender a los árabes, pero va a tratar de vender a Israel, era Subaru. Y en un momento determinado, la mitad del parque automotor eran Subarus blancos. Todo el mundo compraba un Subaru blanco. ¿Por qué blanco? Todos compraban blanco. Los cigarrillos que se fumaban en Israel, había una marca local que se llamaba Time, ¿sí? Y Time era fumado por más del 85% de la gente. Había montones de marcas, ya no hablo de importados que eran más caros, pero había pero muchas marcas había. Nada, la gente, todo el mundo fumaba Time. Es decir, había una uniformidad también en la forma de vestirse. Todos estaban vestidos igual, pero no había un uniforme, ¿sí? Pero todo el mundo andaba con las camisas un poco parecidas a las guayaberas del Centroamérica, viste, que tenían bolsillos, y todo el mundo andaba con viromes en los bolsillos. Aunque no tenía lo que escribir, andaba con viromes. Era muy, muy uniforme. Ya lo es un poco menos, pero sigue siendo, Es decir, lo que es digamos, la idiosincrasia del israelí era igual en lo que consumimos, muy desigual en lo que pensamos. Y así funcionó el Estado, y bueno, hoy es muy distinto, Hoy no hay diferencia entre ir a Tel Aviv o a Roma, o a Berlín, o a Copenhague, es lo mismo, es decir, hay exactamente las mismas cosas. La música, por ejemplo, en Israel, ya escuchamos algunas canciones, me voy quedando sin tiempo y quiero hablar de muchas tantas cosas, pero voy a terminar en eso. La música, Israel ganó la Eurovisión, esto que está pasando en este momento, la Eurovisión, el martes fue una semifinal, hoy es la otra semifinal donde Israel participa, y la final es el sábado. Ganó la Eurovisión 4 veces. Un país que casi todo el mundo vota es decir, muchos países votan en contra solo porque es Israel, o porque son antisemitas, o porque no les gusta Israel, o porque, no sé, tienen alguna idea sobre palestinos y ese tipo de cosas, y le votan en contra, y aún así ganó. Es decir, las canciones tenían que ser muy buenas para ganar, pero muy buenas. Puedo contar que en deportes, por ejemplo, el equipo Maccabi Tel Aviv en básquet llegó a salir campeón de Europa 4 o 5 veces. La selección israelí de básquet en Europa salió segunda, y perdió contra la Unión Soviética. Estamos hablando de un país donde el deporte no es el centro. En fútbol llegó una sola vez al Mundial, en 1970, hizo muy buen papel, si bien salió último en su grupo, porque perdió con Uruguay 2-0, empató 0-0 con Italia, que terminó en ese Mundial como vicecampeón, como subcampeón debajo de Brasil, y 1-1 con Suecia, hasta metió un gol y todo. Pero nunca más volvió. Nunca estuvo, sí, volvió. Muchas veces al mundial no. Histórico, sí. 1994, el gol de Maradona. No, pero eso jugó con Israel. ¿Con Israel? Pero eso fue un partido de Maradona, no en el mundial. Porque Maradona tenía en esa época, como habían ganado cuando ganaron el 86, antes de ganar el 86,
último amistoso lo hicieron en Israel, volvió todos los años por cábala. Pero no jugó, no jugó en el Mundial. Sí. No llegó tampoco a la Copa de Europa, no tiene un gran fútbol. Pero sí sacó medallas de oro en 2 cosas en las Olimpiadas. En veleros 470, al que sabe quiénes son los veleros, yo no entiendo mucho del tema, hay una pareja de israelíes muy famosa, y en judo. Y mucho de ese judo que tiene Israel viene de los grandes judokas, viene de 2 partes. Argentinos, muchos argentinos que, de hecho, la campeona mundial de judo es una argentina, sí, israelí, y de Rusia. Y de Rusia vinieron boxeadores, vinieron muchas cosas. A ver, cuando llegó 1,5 millones de inmigrantes que vinieron desde Rusia, el problema era que venía gente con cosas, por ejemplo, llegaron, para que tengan una idea, creo que eran 82 ingenieros en nieve. En Israel nieva en una montaña, lejos, un poquito de vez en cuando. ¿Qué hace con los ingenieros en nieve? Llegaron... y si juntás a la gente, llegaron orquestas sinfónicas enteras, 40, 50 orquestas sinfónicas, músicos que no tenían lo que hacer. Era un problema muy grave que tenía Israel. ¿Y qué vas a hacer con un músico? ¿Lo vas a hacer carpintero? Y se formaron cosas y se hicieron cosas muy lindas para aprovechar ese caudal de gente capaz. También vinieron médicos de Rusia que no tenían la más mínima idea de lo que es medicina y que tuvieron que hacer la mitad de la carrera de vuelta, ¿no? Es un país que tiene de todo, es un país que realmente mucho más allá, si per cápita, la cantidad de premios Nobel que tiene. Israel tiene 7 premios Nobel en matemáticas, en física, en química, de la paz también, por supuesto, pero los premios Nobel de ciencias. 2 universidades, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la que yo tuve el honor de estudiar ahí, fue fundada por Freud y Einstein, juntos. ¿Sí? Estamos hablando y los grandes profesores del mundo judíos que venían a enseñar, porque para ellos eran la oportunidad, después de 2000 años, armar una Universidad Hebrea de Jerusalén, el Technion de Haifa, el Instituto Weizmann, en el que se descubrieron, y hubo muchos descubrimientos en el Instituto Weizmann que hasta el día de hoy reverberan por todo el mundo, y por supuesto la Startup Nation de Israel. Hoy terminamos a horario a las 8, y pues, se dan cuenta que podríamos haber seguido 3-4 horas más, ¿no? No, acá Miguel está haciendo gestos tipo seguir. No, vale. Que no diga eso, sigue hasta mañana, Miguel. Que no le el director de la radio. Claro. ¿Lo tenemos ahí, sí? Sí, está del otro lado del vidrio haciendo gestos. Hasta el otro lado del vidrio. Que siga. Parece un viejo árbitro argentino. Sigan. Nos dieron tiempo de descuento, vos decís. No, más que tiempo de descuento, no te van a sacar la roja por un rato, parece. Bueno, entonces sigo pateando tobillo, vos decís. Dale, vos seguís pasando de huello, dale. Y después está el tema del poderío militar de Israel, que hay mucho para hablar. Israel se inventó el dron. El famoso dron se inventó en Israel y fue el primero, y de hecho se vendía. Los americanos, tratando de hacer un dron parecido, gastaron 40 veces más y nunca voló. Estamos hablando de los principios de los años 80, pero los drones, Israel es el líder en el mundo en drones y en todo lo que tiene que ver con tecnología militar y la tecnología que sabemos, ¿te imaginan? La que no sabemos, que por supuesto se mantiene en secreto, y que es el secreto de Israel de seguir siendo, porque Israel no se puede dar el lujo de perder una guerra, está claro, ¿no? Es decir, todos los demás países árabes pueden perder toda la guerra que quieran, pero Israel no puede perder una, porque pierde una guerra y desaparece. Y ese tema no es un tema menor. Y hay una gran ventaja tecnológica, y está, por supuesto, el tema del poderío atómico, del cual nos enteramos primero por rumores y después por un señor que decidió llevar fotos de todo eso y hacerle un gran daño al Estado de Israel y al tema de la paz en general. Y tiene un poderío atómico aparentemente muy, muy, muy grande, y que está solamente para disuadir, ¿sí? Claramente Israel no tiene ninguna intención de usarlo. Por ejemplo, una cosa más, Israel descubrió hace 5 años los yacimientos de gas, y hace 2 años de vuelta, más grandes del mundo, dentro de su plataforma marina. Y podría ser totalmente independiente energéticamente Israel, y lo va a hacer. Le compraba a Egipto gas y ahora le vende gas a Egipto, ¿sí? Es un país donde aparece una posibilidad, todo lo que es la energía renovable, especialmente la solar, se inventó todo en Israel, se hizo en Israel. Israel es la más avanzada en el mundo. Yo me bañaba con agua calentada por el sol,
en el año 66 en Israel y en los años, incluso en el año 59 la gente usaba. Mirá. Estamos hablando de tecnologías que hoy la gente, viste, los subsidios le dan 14.000 millones de dólares a la Unión Europea cuando algo lo hacía Israel y se hacía porque no había más remedio. La necesidad es la madre de todas las invenciones, dice. Y bueno, y me voy a ir igual. Yo siento que puedo seguir. Porque, un día que te dieron permiso y no lo haces. No, bueno. No se puede controlar. De permiso, no es un tema de permiso, es un tema de educación, ¿no? Así que bueno, síganlo escuchando. Estoy seguro que hoy el director de la radio, Miguel, le tiene mucho, Miki, para contar sobre lo que está pasando en Israel y lo que es el Día de la Independencia. Sí. Y bueno, hablamos mañana tenemos todos temas light. Así es. Y bueno, y que les felicito a todos, les deseo a todos un Yom Ha'atzmaut Sameach, un día del aniversario de la independencia de israelí. Y nos hablamos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.